Hola, nosotros somos alumnas del Instituto Politécnico Nacional de la Escuela Superior de Ingeniería Química e Industrias Extractivas. Este video es por parte de la Academia de Matemáticas Aplicadas de la materia de métodos numéricos impartida por el profesor maestro en ciencias Hipólito Ruiz Martínez. Hoy tocaremos el tema de interpolación y derivación por Lagrange. Mi equipo es Lira Zamora Abril, Sosa Pérez Valeria, somos del grupo 1 y M46. Para comenzar, vamos a abordar los antecedentes que dieron origen al método de interpolación de Lagrange. Cuando hablamos de interpolación, nos referimos al proceso de construir una función que pase exactamente por un conjunto dado de puntos. Antes de la era de las computadoras, esto era esencial para manejar datos experimentales, hacer predicciones y resolver problemas en astronomía, física y navegación. Históricamente, la interpolación polinómica surge en los siglos XVII y XVIII, una época marcada por grandes avances en astronomía, mecánica celeste y física experimental. Los científicos generaban muchos datos, pero necesitaban métodos matemáticos para aproximar funciones desconocidas, predecir valores intermedios entre mediciones y simplificar los cálculos que se realizaban completamente a mano. Antes de Lagrange, ya existían ideas relacionadas con la interpolación. Los principales precursores fueron Isaac Newton, quien desarrolló el famoso método de interpolación por diferencias divididas. Este método era poderoso, pero requería construir tablas y realizar cálculos sucesivos. James Stirling y Brooke Taylor, quienes trabajaron con series y aproximaciones que más tarde influirían en el análisis numérico. Thomas Harriot, quien elaboró tablas numéricas utilizadas para aproximaciones empíricas. En conjunto, estos avances crearon el contexto necesario para que Lagrange introdujera una alternativa mucho más ordenada y directa. A mediados del siglo XVIII aparece Joseph Lagrange, un matemático franco-italiano reconocido por su enorme influencia en la mecánica clásica, la teoría de números y la variación de funciones. Lagrange trabajaba principalmente en mecánica celeste, solución de problemas orbitales y aproximaciones numéricas de funciones complejas, así como el cálculo variacional. En todas estas áreas era común tener únicamente datos tabulados obtenidos a partir de observaciones astronómicas o experimentos físicos, es decir, valores discretos y no una función continua. Su innovación fue formular un polinomio interpolante mediante funciones base muy simples, funciones que valen 1 en un punto específico y 0 en todos los demás. Esto permitió construir la función interpolante de forma explícita y directa, sin necesidad de resolver sistemas de ecuaciones. Importancia del método de Lagrange. El método de Lagrange tuvo un impacto enorme por varias razones. Una de ellas es que no pretende resolver sistemas lineales, a diferencia de la interpolación general con polinomios, en la que se deben determinar coeficientes resolviendo ecuaciones. Lagrange permitió obtener la solución de manera cerrada. Asimismo, no necesitaba tablas de diferencia como sí ocurre con el método de Newton-Raphson. Es universal ya que puede aplicarse en cualquier distribución de puntos, ya sea x espaciada o no. Además, sentó las bases de métodos modernos en ingeniería química, física y cómputo científico. Debido a su facilidad y generalidad, fue adoptado rápidamente en los siglos XVIII y XIX en astronomía, especialmente para predecir posiciones planetarias, además de la navegación, la balística, óptica y el análisis de señales analógicas. Hoy, a pesar de que existen métodos numéricos mucho más complejos, la interpolación de Lagrange sigue siendo fundamental. Es la base de múltiples métodos modernos de interpolación y aproximación y también se usa para desarrollar algoritmos computacionales gracias a su estructura simple. Además, se encuentra en el núcleo de técnicas avanzadas como polinomios de Hermite que extiende Lagrange incorporando derivadas, métodos espectrales que son utilizados para resolver ecuaciones diferenciales con gran precisión.
además de fórmulas de Ruj-Kutta utilizadas para resolver sistemas de ecuaciones diferenciales. Otro método es el de elementos finitos y son esenciales en la simulación estructural de fluidos. En ingeniería química, su uso es muy frecuente para ajuste de curvas cinéticas, estimación de derivadas a partir de datos experimentales, simulación de reactores, análisis de transporte de masa y energía, etc. Esto muestra que el método de Lagrange, a pesar de tener casi 250 años, sigue siendo una herramienta moderna y vigente en el análisis numérico. Ahora explicaremos el fundamento matemático de Lagrange. La interpolación de Lagrange se apoya en dos ideas matemáticas fundamentales. La primera es la existencia y unicidad del polinomio interpolante. Supongamos que tenemos n en uno o más puntos distintos, es decir, e- coordenadas como x0, y0, x1, y1, y así hasta el número infinito de puntos, y que todos los valores de x son diferentes entre sí. Bajo esta condición, existe un único polinomio de grado menor o igual a n que pasa exactamente por todos los puntos. Este polinomio se llama polinomio interpolante y cumple con que el polinomio interpolante, conocido como Pn en x1, en xy, es igual a y para cada uno de los puntos. La segunda idea fundamental es la construcción del polinomio. El polinomio interpolante se puede escribir como la suma de los valores conocidos y multiplicados por funciones llamados polinomios base. La fórmula la podemos ver en pantalla. Cada Li en X se conoce como un polinomio base de Lagrange y tiene la forma que vemos ahí. Estos polinomios base tienen tres propiedades importantes, pero primero cumplen la propiedad de Kronecker delta, que es que cada punto influye en su propio término, donde Li de xj es igual a 1 si i es igual a j, y Li de xj es igual a 0 si j es diferente de i. Otra propiedad importante es que los polinomios bases son linealmente independientes. Y tercera, forman una base del espacio de todos los polinomios de grado menor o igual a n. Esto significa que cualquier polinomio de este grado puede expresarse como combinación lineal de los Li en X. Estas propiedades garantizan que el método funcione correctamente. Una vez que tenemos el polinomio interpolante, también podemos derivarlo. Esto es útil cuando solo conocemos los valores discretos de una función, pero necesitamos aproximar su derivada. El polinomio interpolante es Pn en x es igual a la suma cuando i es igual a 0 hasta n de y por Li en x. Si derivamos término a término, obtenemos la derivada que se puede ver en pantalla. Es decir, la derivada del polinomio interpolante es la suma de las derivadas de los polinomios base, cada una multiplicada por el valor correspondiente de y. La derivada de cada polinomio base tiene la expresión general Li derivada en x es igual a la suma cuando m es igual a 0 y diferente de i hasta n, la podemos ver en pantalla. Y si queremos aproximar la derivada en alguno de los puntos conocidos, digamos en un xk, basta con evaluar la expresión ahí de la forma que obtenemos f' de x en k se aproxima a la suma cuando i es igual a 0 hasta n de y por li' de xk. Es importante mencionar que la derivación numérica hereda el error del polinomio interpolante. Esto significa que si la función original no es suficientemente suave o los puntos no son adecuados, la aproximación puede empeorar. Sin embargo, para funciones razonables, la aproximación suele ser muy buena.
Ahora que ya entendimos los fundamentos matemáticos, vamos a ver a cabo cómo se lleva esto en un algoritmo. Aquí vemos el pseudocódigo para calcular el valor del polinomio interpolante en un punto cualquiera utilizando la fórmula de Lagrange. El algoritmo comienza iniciando la variable donde acumularemos el resultado. Luego, para cada término del polinomio, calcularemos el polinomio base LI. Para calcular LI, recorremos todos los índices J y multiplicaremos los factores excepto cuando J es igual a I. Una vez calculado LI, lo multiplicamos por el valor correspondiente YI y lo sumamos al resultado acumulado. Este procedimiento refleja exactamente la fórmula matemática que vimos antes. Aunque no es el método más eficiente para grandes cantidades de puntos, es muy útil para fines didácticos y para implementaciones con pocos datos. En el algoritmo para calcular la derivada del polinomio de Lagrange, en uno de los nodos, el algoritmo sigue directamente la fórmula de la derivada de los polinomios base. Primero se inicia la variable que almacenará el resultado, luego para cada polinomio base se calcula su derivada evaluada en el nodo xk. Esto implica un producto y un sumatorio, respetando la fórmula matemática. Al final, se multiplica cada derivada por el valor y correspondiente y se acumula en el resultado. De esta manera, obtenemos una aproximación de la derivada de la función original en ese punto. Este método resulta especialmente útil en problemas donde la función es desconocida o complicada, pero disponemos de un conjunto de datos confiable. Yo explicaré dos ejemplos. Empezamos por el ejemplo 1, que es las densidades de las soluciones acuosas del ácido sulfúrico varían con la temperatura y la concentración de acuerdo con la siguiente tabla. Determine A, la densidad a 50 grados Celsius y 28% de concentración, y el inciso B, que es la densidad a 90 grados Celsius y 25% de concentración. En este caso utilizaremos el polinomio de Lagrange de segundo grado, mostrando la fórmula general que ya fue explicada. Esta tabla es a 50 grados Celsius, teniendo como datos en la temperatura en Celsius y la densidad. El valor que tenemos como X subíndice 0 es 40 y el valor de f de X subíndice 0 es de 1.2652. El valor de X subíndice 1 es de 80. El valor de f de X subíndice 1 es 1.2418. El valor de X subíndice 2 es de 100. El valor de f de X subíndice 2 es 1.2301. En este caso resolveremos el ejemplo con el polinomio de grado 2 de Lagrange. El método de Lagrange siempre funciona igual, pero la fórmula se hace más corta o más larga dependiendo del grado del polinomio. ¿Por qué? Porque el grado del polinomio depende del número de los puntos que tengamos. Si tengo 3 puntos, el polinomio es de grado 2 y solo necesito 3 bases. Si tengo 4 puntos, el polinomio es de grado 3 y ahora necesito 4 bases. Un polinomio de grado n necesita n más 1 de los puntos para quedar completamente definido. Por eso, si el polinomio es de segundo grado, necesito 3 puntos y 3 bases de Lagrange. La tabla que mencioné hace un momento habla de los valores que vamos a andar sustituyendo en la fórmula. Las f de x siempre van a ir en orden del 1, 2 y 3 y se sustituyen. xd es la x dada y se sustituye en cada valor. Y así lo haremos con cada x. Para entender de una mejor forma el método y cómo sigue avanzando, es resolviéndolo poco a poco. Primero resolvemos donde están los paréntesis y bajamos. Seguimos bajando los valores de f de x.
Así obtenemos esto que se suma y con un resultado para el polinomio de grado 2 es 1.252975. Continuando con el ejercicio, este es el inciso B, que es determinar la densidad a 90 grados Celsius y un 25% de concentración. La tabla que mostraré es la tabla de datos para una concentración del 12%, teniendo valores de temperatura en Celsius y teniendo en cuenta la fórmula que ya mencioné. Para sustituir necesitamos los valores de la temperatura en Celsius y la densidad. Con X subíndice 0 es de 40, con f de X subíndice 0 es de 1.1013, con X subíndice 1 es de 80, con f de X subíndice 1 es de 1.086, con X subíndice 2 es de 100, con f de X subíndice 2 es de 1.663. Sustituyendo los valores en la fórmula nos quedaría así. Cada valor se sustituye, obviamente con la tabla para determinar el polinomio de Lagrange de segundo grado. Y tenemos un valor de 1.0252917. La siguiente tabla es una tabla de datos para una concentración del 20%. Porque esta vez tenemos más tablas en este ejemplo, es porque en la tabla dada en el ejercicio no se tienen los valores exactos que necesitamos para solo hacerlo en solo una sustitución y con un resultado. En esta necesitamos varios resultados para obtener el resultado correcto de la densidad. Tenemos X subíndice 0 con 40, f de X subíndice 0 con 1.1801, X subíndice 1 con 80, f de X subíndice 1 con 1.1570, X subíndice 2 con un valor de 100, f de X subíndice 2 con un valor de 1.1451. Recordando la fórmula de nuevo porque la debemos de tener muy clara para saber cuál es el polinomio que estamos resolviendo. Y se sustituyen los valores teniendo un resultado de 1.15107917. Siguiendo con el ejercicio en el inciso B, tenemos los datos de temperatura y la densidad con X subíndice 0 de 40, con f de X subíndice de 1.2652, con X subíndice 1 de 80, con f de X subíndice 1 de 1.2418, con X subíndice 2 con un valor de 100, con f de X subíndice 2 con un valor de 1.2301. Recordando la fórmula, sustituyendo, recordamos que XD es X dada, que sería el 90, y se sustituye en cada XD, y así con cada uno, obteniendo el valor de 1.23595000. Ahora la tabla de datos para una temperatura a 90 grados Celsius. La concentración, la densidad, con X subíndice 0 con un valor de 40, f de X subíndice 0 con un valor de 1.0252917, con X subíndice 1 con un valor de 80,
con f de x subíndice 1 con un valor de 1.15107917, con x subíndice 2 con un valor de 100, con f de x subíndice 2 con un valor de 1.23595000. La fórmula sustituir, en cada valor se sustituye, con un valor de 1.20338272. Para iniciar con la codificación de nuestro método numérico de interpolación por Lagrange en Texas, iniciamos abriendo un nuevo editor de programa. En este caso nombraremos a nuestro programa como inter-Lagrange. Documentamos nuestro programa y continuamos con el comando request, el cual nos va a permitir que nuestro usuario ingrese cierta cantidad de valores y las podamos almacenar en variables. En este caso vamos a iniciar con grado del polinomio. Este mensaje le va a aparecer a nuestro usuario y los valores que registre se van a guardar en la variable n. Continuamos nuevamente con request, esta vez para la lista de valores de x, los cuales se almacenarán en una variable $x. A continuación seguimos con la lista de valores de fx, los cuales serán almacenados en una variable fx. Nuevamente utilizaremos nuestro comando request, esta vez para que nuestro usuario registre los valores, el valor que se va a interpolar. Dicho valor se va a guardar en la variable x_int. Ahora estoy aquí colocando dos puntos y algunos espacios. Esto es más que nada por cuestión de estética u orden de nuestro código al momento de imprimir. Es para que nuestro usuario pueda distinguir el texto que estamos mandando de la impresión de datos que se está dando. Ahora utilizaremos una reasignación de valores para la variable n, en la cual n va a ser equivalente a n más 1. Esto va a convertir el grado en un número de puntos. Continuamos nuevamente con una reasignación. Esta vez va a ser para la variable fxint igual a 0 y pues en este se va a guardar la suma final. Ahora utilizaremos un ciclo for, el cual nos ayudará a iniciar de i yendo de 1 en 1 hasta llegar a n. Esto lo que va a hacer es un ciclo para cada punto, que va a ser en este caso i. Después, nuevamente una reasignación de valores para nuestra letra L, 2 puntos e igual a 1, lo cual va a inicializar el polinomio base en 1. Nuevamente utilizaremos un ciclo for, el cual empezará de j, irá de 1 en 1 hasta llegar a n. Ahora lo que haremos es utilizar un ciclo, una condicional, la cual nos dice que i debe de ser diferente de j y esto va a evitar la división entre 0. Ahora nuevamente con una reasignación de valores, esta vez para la literal de L, la cual le va a corresponder el valor de L multiplicado por un cociente, el cual será x menos doble x evaluado en i sobre doble x evaluado en i menos doble x evaluado en j. Esto lo que va a hacer prácticamente es pues nuestra fórmula clave del método de Lagrange. Literalmente cada base se forma multiplicando todos los factores necesarios. Es lo que está haciendo esta parte de nuestro código. Ahora continuaremos finalizando nuestra estructura condicional y nuestro ciclo for. Después utilizaremos el comando disp, el cual nos va a mandar a una impresión, en este caso va a ser una impresión vacía, igual solo por estética. Luego imprimiremos los valores guardados en la variable L y nuevamente una impresión vacía. Después utilizaremos f de x y nt, le vamos a reasignar el valor de f de x y nt más L multiplicada por fx en i. Esto prácticamente va a implementar nuestra fórmula, lo cual sería pues la suma final del polinomio. A continuación, pues nuevamente finalizamos nuestro ciclo for
Y nuevamente volvemos a mandar a imprimir. Esta vez será nuestro polinomio interpolador. Lo que se aparece en verde o entre comillas es lo que nuestro usuario va a leer. Esta es prácticamente impresión de texto. Al momento de mandar la impresión de texto, nuevamente espacios y 2 puntos para el orden o estética de nuestra impresión. Y aquí estamos diciendo que vamos a mandar a imprimir los valores registrados en la variable de f de x y nt. Ahora nos ayudaremos de res, reasignándole el valor de f de x y nt, el cual va a evaluar el resultado sustituyendo x, esto con nuestra ayuda del operador tal que. Ahora nuevamente pues utilizaremos el comando dist, mandando a la impresión de pues, el valor de nuestra interpolación. En este caso mandaremos a nuestro usuario primeramente el texto. La interpolación es una coma y a continuación registramos la variable a la que corresponde el valor que queremos que aparezca a nuestro usuario. Ahora verificamos nuestra sintaxis y almacenamos y pues con esto damos por terminado nuestro programa. Y así pues estaría prácticamente listo el programa para poder ejecutarlo en nuestra Texas. Para comenzar la programación de nuestro método numérico derivada por Lagrange, iniciaremos abriendo un nuevo documento, en este la calculadora, para posteriormente abrir un nuevo editor de programa. Aquí, en este caso, lo nombraremos como de Lagrange. Iniciamos documentando y posteriormente utilizaremos nuestro comando request. El comando request es una solicitud de datos al usuario, en el cual todos los datos que nuestro usuario ingrese serán almacenados en la variable que nosotros designemos. En este caso, el primer request lo utilizaremos para nuestro grado del polinomio. Dichos valores serán almacenados en nuestra variable n. A continuación, también utilizaremos otros 3 requests, el cual será para lista de x, en donde almacenaremos los valores en xx, lista f de x con una variable de f de x, y por último, un request para un valor evaluar, el cual almacenará los datos ingresados en la variable xd. Después, iniciaremos con un embellecimiento, se podría decir, para demostrar los resultados al final a nuestro usuario. Aquí podemos colocar 2 puntos o espacios para que sí podamos distinguir dónde es que inician los valores que nuestro programa va a imprimir al final. A continuación utilizaremos el comando n n+1. En esta línea, su función es más que nada porque un grado del polinomio de grado n necesita n+1 puntos, o sea, los puntos que va a evaluar. Posteriormente, para la inicialización de la variable de derivada, guardaremos la suma de todas las derivadas de las bases de Lagrange multiplicadas por f de x. Esta es la función de dp = 0, en el cual nos dice que estamos reasignando un valor. Para después utilizar un ciclo for, en el cual irá de i hasta 1 hasta llegar a n. Y posteriormente reasignaremos el valor de p igual a 1. Continuaremos con otro ciclo for, el cual iniciará en j e irá de 1 en 1 hasta n. Y después una estructura condicional, la cual será if, la cual nos está requiriendo que i sea diferente de j. Esto es prácticamente el denominador de nuestro polinomio base y pues es la constante y lo usaremos al final para nuestra derivada. A continuación utilizaremos otra reasignación de valores para p, el cual va a ser p, la cual estaremos multiplicando por xx en i. Recordamos que i es un conjunto de valores, por eso lo representamos entre los corchetes. Es un vector prácticamente.
Y pues lo que se está haciendo en estas líneas es que el programa está construyendo la suma término por término. Cerraremos nuestro if y nuestro for con los comandos endif y endfor, para posteriormente colocar una s a la cual le reasignaremos el valor de 0, y eso es porque nuestra s va a acumular todos los términos de la derivada. A continuación, utilizamos el ciclo for nuevamente, que irá de k de 1 en 1 hasta n, en donde k indica qué factor estamos derivando. Nuevamente, una estructura condicional donde nos dice que i debe de ser diferente de k. Posteriormente, para P1 le reasignamos el valor de 1, y es que P1 va a construir el producto de todos los factores, excepto de nuestro derivado. Nuevamente utilizamos la estructura for, que empezará de j, irá de 1 en 1 hasta n. Posteriormente utilizamos nuevamente nuestra estructura condicional, que es if, la cual nos pide que j sea diferente de i. Y pues otra condición que nos está dando es que j tiene que ser también diferente de k. A continuación tenemos nuevamente una reasignación de valores para P1, la cual le vamos a reasignar nuevamente P1 multiplicada por X menos XX evaluada pues en J. Recordando que J es un conjunto de valores. Nuevamente utilizamos nuestro comando endif para cerrar nuestra estructura condicional y nuestro endfor para cerrar nuestro ciclo for. Continuamos con S reasignándole valores iguales a S más P1. Nuevamente utilizamos nuestro comando endif para finalizar el if y posteriormente utilizamos un endfor igual para cerrar nuestro ciclo for. A continuación utilizamos nuevamente una reasignación de valores en donde nos dice que dp se le reasignará el valor de dp más la división entre f de x en y sobre p por s. Evaluado en y, recordando que nuevamente y es un conjunto de valores, no solo uno. Y pues multiplicando por s. A continuación cerramos nuestro ciclo for con ayuda de nuestro comando endfor. Ahora mostraremos la lista de resultados obtenidos con nuestro comando dis, el cual nos mandará a imprimir los resultados obtenidos o los valores contenidos dentro de la variable que especificamos. En este caso queremos mostrar nuestro polinomio derivador, el cual está almacenado en la variable dp. Ahora utilizaremos el comando res, el cual evalúa ese polinomio en el punto xd. Para esta línea de comando en res, utilizamos res dos puntos igual a dp, tal que x es igual a xd. A continuación, nuevamente utilizamos nuestro comando dis, en donde mostraremos cuál es la derivada, y pues esta se encuentra almacenada en nuestra variable res. Y es así como finalizamos la codificación de nuestro programa. Antes de ejecutar el programa, es importante recordar que debemos de verificar y almacenar nuestra sintaxis. Y pues ahí nos dice que ya está almacenada con éxito. Ahora podemos ejecutar nuestro programa. Para dar inicio a la solución en Texas de nuestros ejercicios presentados anteriormente, comenzaremos con el ejemplo número 1, el cual nos dice que las densidades de las soluciones acuosas del ácido sulfúrico varían con la temperatura y la concentración. De acuerdo con la tabla siguiente, tenemos que determinar, utilizando el polinomio de Lagrange de segundo grado, dos incisos. Inciso A, la densidad a 50 grados centígrados y un 28% de concentración. E inciso B, la densidad a 90 grados centígrados y un 25% de concentración.
Por lo tanto, tenemos aquí que en el inciso A se nos pide la densidad de 50 grados centígrados y un 28% de concentración. En este caso, solo tenemos que realizar una interpolación. Debido a que en la columna de concentración ya podemos encontrar aquí el valor de un 28% de concentración. Por lo tanto, solo nos queda determinar la temperatura de 50 grados centígrados en esta concentración. Entonces, esto convierte a 40, 80 y 100 en nuestra lista de X, o sea, nuestras variables independientes. Por lo tanto, deja a 1.2652, a 1.2418 y a 1.2301 como nuestra lista de f de x o nuestras variables dependientes. Ahora podemos continuar con nuestra Tejas. Para comenzar con la resolución de nuestro primer ejemplo e inciso A, continuamos ejecutando nuestro programa en Tejas. Posteriormente, se nos pide el grado del polinomio, que como anteriormente lo vimos, el grado de nuestro polinomio en este ejercicio es 2. En cuanto a nuestra lista de X, aquí se nos va a pedir que evaluemos distintas densidades a ciertas temperaturas, que en este caso es 40, 80 y 100 grados centígrados, recordando que estas son nuestras variables independientes. Posteriormente continuamos con la lista de f de x, siendo nuestras variables dependientes, la cual corresponde a las densidades basadas en las temperaturas dadas anteriormente. En este caso, a 40 grados centígrados le corresponde a una densidad de 1.2652. Posteriormente, a 80 grados centígrados le corresponde una densidad de 1.2418. Y por último, a 100 grados centígrados le corresponde una densidad de 1.2301. En este caso se nos especifica que nosotros tenemos que encontrar la densidad a 50 grados centígrados. Por esto, nuestro valor interpolar es el número 50. Y es así como nuestro programa manda a imprimir el grado de nuestro polinomio, la lista de x, f de x, los valores, el valor que estamos interpolando, el polinomio interpolador, además del resultado de la interpolación, que en este caso es 1.25935. Ahora para el inciso B de nuestro primer ejercicio, se nos pide la densidad a 90 grados centígrados y un 25% de concentración. En este caso, debido a que no encontramos el valor de la concentración de 25 y mucho menos la temperatura, es necesario realizar distintas interpolaciones, para así poder llegar al valor de la densidad que se requiere con las especificaciones que se mencionaron anteriormente. Para la resolución del inciso B de nuestro primer ejercicio, se nos pide calcular la densidad a 90 grados centígrados y un 25% de concentración. Debido a que estos datos no se encuentran en la tabla, es necesario que realicemos interpolaciones para así poder encontrarlos. Iniciando por la temperatura, nos podemos dar cuenta que no se encuentra el valor de 90 grados centígrados. Así que situaremos el valor de 90 grados centígrados aquí, entre 80 y 100. Teniendo aquí ubicado nuestro valor de 90 grados centígrados, es importante mencionar que realizaremos 3 interpolaciones para así poder encontrar el valor de dicha temperatura, pero con distintas concentraciones. Entonces, nuestra primera ronda de interpolación serán para 12, 20 y 28. Tomando como nuestra lista de X para estas 3 interpolaciones que realizaremos, serán 40, 80 y 100. Ya que el valor buscado está entre este rango de números. La primera interpolación, que será en base a la concentración de 12, utilizaremos los valores de 1.1013, 1.0786 y 1.0663. Esto para nuestra primera interpolación. Para nuestra segunda interpolación haremos uso de la concentración del 20 para 1.1801, 1.1570 y 1.1451. Nuevamente nuestra lista de X permanece igual. Y para nuestra última interpolación utilizaremos el valor de la concentración de 28 para 1.2652, 1.2418 y 1.2301. Realizaremos ahora estas interpolaciones en Tejas. Entonces daremos inicio ejecutando nuestro programa. Recordando que el grado de nuestro polinomio es 2. Ahora, para continuar con la obtención de los valores de la densidad a una concentración del 12% y una temperatura de 90 grados centígrados, iniciaremos determinando nuestra lista de X, que en este caso son 40 grados centígrados, 80 grados centígrados y 100 grados centígrados. Ahora tenemos que registrar
los valores de la densidad a dicha concentración, que en este caso es el 12%. En la tabla vemos reflejados los valores de 1.1013, posteriormente 1.0786 y la última 1.0663. Recordando que tenemos que interpolar a una temperatura de 90 grados centígrados para obtener así el valor de la densidad a dicha temperatura. Y es así como obtenemos nuestro primer resultado o el primer valor de densidad a 90 grados centígrados con una concentración del 12%, que en este caso es de 1.07252917. Continuamos obteniendo los valores para nuestro siguiente conjunto de datos, que en este caso será por una concentración del 20%. Nuevamente ejecutamos nuestro programa. Recordamos que el grado de nuestro polinomio es 2. Nuevamente nuestra lista de X se mantiene igual, 40, 80 y 100 grados centígrados, pero en este caso va a cambiar nuestra lista de f de x, que como nos lo muestra la tabla, nuestros valores es de 1.1801, 1.1570 y 1.1451. Recordando que queremos obtener los valores de la densidad a una concentración del 20% con una temperatura de 90 grados centígrados. Y es así como obtenemos nuestro segundo valor, que es 1.15107917. Nuevamente ejecutamos nuestro programa para obtener así los valores de la densidad a una temperatura de 90 grados centígrados, pero en este caso con una concentración del 28%. Siendo nuestro grado del polinomio 2, recordamos que los valores para la temperatura se mantienen igual, pero cambian nuestra lista de f de x o los valores de la densidad, que en este caso es 1.2652, 1.2418 y 1.2301. Nuevamente queremos obtener el valor de la densidad a 90 grados centígrados. Y es así como obtenemos el valor de 1.23595. Después de realizar las interpolaciones en nuestras tejas, obtuvimos esta tabla de valores con respecto a distintas concentraciones, todas a una temperatura de 90 grados centígrados, en donde obtuvimos que la densidad a una concentración del 12% y una temperatura de 90 grados centígrados es igual a 1.07252917, el mismo caso por una concentración de 20, una temperatura de 90 grados centígrados, 1.15107917, y por último por una concentración de 28, nuevamente una temperatura de 90 grados centígrados, el valor de la densidad de 1.23595. Entonces, ahora posteriormente con esa nueva tabla que generamos, tomaremos como nuestros valores de X, la concentración al 12, al 20 y al 28, ya que se nos está pidiendo que encontremos la concentración al 25%. Así que nuestro valor buscado se encuentra entre 20 y 28. Ya que ahí se encuentra nuestro valor buscado, nuestra lista de X la compondrán estos tres números, 12, 20 y 28. Para posteriormente, nuestra lista f de x la componen estos valores de densidad. Así, interpolando nuevamente, podremos obtener el valor buscado, que sería la densidad a una temperatura de 90 grados centígrados. Pues hay que recordar que estos valores de densidad que tenemos en esta parte ya están evaluados a 90 grados centígrados. Y pues con esta última interpolación podremos encontrar dicho valor, pero a una concentración del 25%. Continuaremos nuevamente ejecutando nuestro programa, recordando que el grado de nuestro polinomio se mantiene siendo 2. Ahora nuestra lista de X se va a componer por los porcentajes de composición con las que estuvimos trabajando, la cual fueron 12%, 20% y por último 28%. Nuestra lista de f de x, los valores obtenidos anteriormente, que en este caso fueron 1.07252917. Posteriormente tenemos 1.15107917
15, 10, 79, 17. Y por último tenemos el valor de 1.23, 59, 5. Recordando que estas densidades obtenidas ya están a una temperatura de 90 grados centígrados y ahora queremos obtener el valor de la densidad a una concentración de 25 grados centígrados. Por lo tanto, nuestro valor nuevo interpolar es el número 25. Y es así como obtenemos nuestro resultado de 1.20338272. Y es así como concluimos este problema. Y es así como concluimos la resolución de este primer ejemplo en nuestra herramienta computación. Y es así como concluimos la resolución de este primer ejemplo en nuestra Tejas. Ahora, para la solución en Tejas de nuestro segundo ejemplo presentado anteriormente, tenemos el siguiente problema, el cual nos dice que la densidad de las soluciones acuosas del ácido sulfúrico varían con la temperatura y la concentración, de acuerdo con la tabla. Utilizando el polinomio derivado de Lagrange de segundo grado, tenemos que aproximar la razón de cambio de cómo varía la densidad cuando varía la concentración a un 40%, con una temperatura de 15 grados centígrados, usando el polinomio derivado de Lagrange de segundo grado. Debido a que en este ejercicio se nos pide que aproximemos la razón de cambio de cómo varía la densidad cuando varía la concentración a un 40% y una temperatura de 15 grados centígrados, tenemos que buscar en nuestra tabla si es que estos valores existen. En este caso, la concentración al 40% la tenemos por acá. Sin embargo, es importante recordar que también nos pide que dicho valor se encuentre en una temperatura de 15 grados centígrados. Y por lo que podamos observar en la tabla, no existe dicha temperatura. Así que aquí es necesario hacer uso de una interpolación. En este caso, como se nos está especificando, debemos utilizar el polinomio derivado de Lagrange de segundo grado. Y en este caso también haremos uso del polinomio interpolador de Lagrange de segundo grado. Entonces, debido a que no tenemos el valor de la densidad a 15 grados centígrados, es necesario hacer uso de 3 interpolaciones. En la primera utilizaremos como lista de x a 10, 30 y 60, para posteriormente utilizar los valores de 1.1453, 1.1335 y 1.1153 como valores de f de x. Para nuestra segunda interpolación haremos nuevamente uso de los valores de 10, 30 y 60 para 1.3103, 1.2953 y 1.2732 como lista de f de x. Y por último, utilizaremos los valores de 1.6923, 1.6014 y 1.5753 como valor para nuestra tercera interpolación. De esta manera, así nosotros podremos obtener los valores de una temperatura de 15 grados centígrados en concentración de 20, 40 y 70, para posteriormente así poder aproximar la razón de cambio de cómo es que varía la densidad cuando la concentración y temperatura varían. Recordando así el concepto de la derivada, la cual nos dice que es una razón de dos cambios, de cómo cambia la variable dependiente con respecto al cambio de la variable independiente. Entonces, posteriormente a obtener esta tabla, nosotros podemos seguir con el cálculo de nuestra derivada o de la aproximación de la razón de cambio. Continuando con la solución de nuestro segundo ejercicio en Tejas, iniciaremos ejecutando nuevamente nuestro programa de interpolación por Lagrange. En este, recordando que tenemos que hacer 3 interpolaciones. Para comenzar, iniciaremos con la interpolación que le corresponde a una concentración del 20%. Nuevamente, nuestro grado del polinomio es 2. Nuestra lista de x ahora la tomarán los valores de 10, 30 y de 60. Para nuestra lista de f de x tenemos los valores de 1.1453, 1.1335 y por último 1.1153. Recordando que aquí nuestro valor interpolar va a ser 15, ya que nos están pidiendo la temperatura de 15 grados centígrados. Y es así como obtenemos nuestro primer valor, el cual es 1.142375. Nuevamente vamos a ejecutar nuestro programa de interpolación por Lagrange, grado de polinomio 2. Esta interpolación la vamos a realizar para una concentración del 40%. Nuestra lista de x se va a mantener, la cual es 10, 30 y 60.
Nuestra lista de f de x obviamente va a cambiar, recordando que pues estamos utilizando una concentración diferente. Esta lista comienza con 1.3103, 1.2953 y por último 1.2732. Nuevamente estamos buscando todos estos valores a una temperatura de 15 grados centígrados, dándonos por resultado 1.306530. Realizamos nuestra última interpolación, ejecutamos nuevamente nuestro programa de interpolación por Lagrange, la del polinomio 2, y esta interpolación la estamos haciendo en base a una concentración del 70%, en donde en la lista de nuestros valores de f de x es 1.6923, 1.6014 y 1.5753. A una temperatura de 15 grados centígrados y dándonos como resultado 1.60406250. Es así como obtenemos los tres valores de las tres interpolaciones que realizamos y pues en base a estos vamos a armar la siguiente tabla. Después de las interpolaciones realizadas mediante el uso del polinomio de Lagrange en tejas, como anteriormente se propuso, obtuvimos esta tabla de valores, los cuales todos comparten el valor de 15 grados centígrados, pero con la diferencia de que se encuentran a distintas concentraciones. Entonces es así como nosotros podemos evaluar o aproximar nuestra razón de cambio de cómo es que varía la densidad. Esto lo haremos de tal manera que ahora nuestra lista de f de x serán los valores de la densidad, que en este caso es 1.142375, 1.307530 y 1.66406250, como nuestra lista de f de x. Y como nuestra lista de x tendremos a 20, 40 y 70. Recordando que con dichos valores podemos obtener nuestro polinomio derivador y el resultado de nuestra aproximación. Ahora continuamos con la ejecución de dicho problema en la tejas. Para continuar con la segunda parte de nuestro problema, la cual es la derivación o a encontrar la razón de cambio, nuevamente iniciaremos ejecutando nuestro programa. En este caso va a ser el de derivada de Lagrange. Recordando que nuestro grado del polinomio es 2, nuestra lista de x, las cuales van a ser las concentraciones, que en este caso son 20, 40 y 70. Nuestra lista de f de x, los cuales son pues los resultados obtenidos en las tres interpolaciones anteriores, los cuales son 1.142375, después 1.3065, nuevamente 30, y por último el valor de 1.66406250. Recordando que aquí el valor a evaluar es a 40, o sea, una concentración al 40%. Y es así como obtenemos el valor de nuestra razón de cambio o nuestra derivada, el cual es 0.00969175, siendo esta la respuesta a nuestro problema. Como conclusión, tenemos que la interpolación y la derivación numérica mediante el polinomio de Lagrange son herramientas fundamentales cuando solo contamos con datos experimentales o valores discretos. Su principal ventaja es que permiten aproximar funciones y calcular pendientes de manera directa y comprensible. Aún así, su aplicación requiere de cierto criterio al usarlas, pues un polinomio demasiado grande o elegir mal los puntos puede generar inestabilidad y errores considerables. Por esto, es importante seleccionar los nodos adecuados y mantener un grado razonable del polinomio. En conclusión, el método de Lagrange es una opción confiable y práctica para el análisis numérico, siempre que se utilice de forma consciente y considerando sus limitaciones. Algunas observaciones es la dependencia de datos. Tanto la interpolación como la derivación por Lagrange funciona bien solo si los datos son consistentes. Cualquier error inicial se refleja en los resultados. Otra es tener cuidado con el grado del polinomio, pues un polinomio demasiado grande puede generar oscilaciones y disminuir la precisión, por lo que conviene mantener un grado moderado. Otro punto es la importancia de los nodos, pues la distribución de los puntos influye directamente en la estabilidad del interpolante y en la precisión de la derivada. La derivación amplifica errores. Al obtener derivadas numéricas, pequeñas variaciones en los datos se vuelven más notorias, por lo que los resultados deben interpretarse con cautela. Y como último punto tenemos el uso adecuado del método, pues Lagrange es útil y práctico para conjuntos de datos pequeños o medianos, siempre que se consideren sus limitaciones numéricas. Esta es nuestra bibliografía y con esto damos por finalizado nuestro pequeño video tutorial
sobre la derivación e interpolación por el polinomio de Lagrange. Gracias.